Hola, buen día. Mi nombre es Marcela Rosas Chaboya. Soy estudiante del Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este congreso por permitirme presentar este trabajo, el cual pues me voy a permitir compartir mi pantalla. Bien, este trabajo se titula Índice de déficit hídrico en bosques templados de Durango, utilizando imágenes Landsat 8. Y bueno, sabemos que nos encontramos en un proceso de cambio climático, el cual ha generado diversos efectos en el clima justo, y uno de ellos, o el que más se resalta, es un incremento en la temperatura. Pero también esto nos ha llevado a tener eventos hidrológicos extremos. Esto quiere decir que, bueno, hay precipitaciones mucho más grandes en ciertos momentos y en ciertas áreas, lo que genera pues catástrofes como deslaves e inundaciones, pero también hay eventos más prolongados de sequía, lo que nos lleva pues a estrés hídrico en ecosistemas como en este caso los ecosistemas forestales. Y por otro lado, ver que se ha visto que este efecto de déficit hídrico afecta de diversas maneras a los ecosistemas y afecta a procesos sumamente importantes como la incorporación de biomasa a los ecosistemas y la captura de CO2. Y bueno, también se ha visto que este efecto de déficit hídrico puede causar inclusive muerte masiva en árboles que no estaban pues acostumbrados a estos periodos tan largos de sequía y estas condiciones hídricas. Y en este caso, en este sentido, la teledetección nos puede ayudar a comprender estos eventos que suceden en la superficie terrestre y cómo estos factores climáticos están afectando a la vegetación. La ventaja de utilizar técnicas de teledetección o percepción remota es, por un lado, que se disminuyen los costos, ya que en el caso de plataformas como es Landsat, Sentinel o MODIS, pues la información es de libre acceso, lo cual, como les digo, nos permite reducir costos. Por otro lado, el tamaño de píxel o resolución espacial es lo suficientemente buena como para realizar estudios a nivel regional. En el caso de Landsat estamos hablando de un tamaño de píxel de 30 por 30 metros. Y bueno, la tercera gran ventaja que tienen estas técnicas es que poseen características multiespectrales. ¿Qué quiere decir? Que podemos obtener información de diversas partes del espectro electromagnético que de otra manera no podríamos, ya que esta información escapa a la vista humana. Y en el caso muy específico de Landsat 8, estos sensores cuentan con una banda de información de infrarrojo termal, la cual nos permite obtener información de temperatura superficial de estas áreas y, bueno, en realidad de cualquier superficie terrestre y marina. Esta información, la información multiespectral, ha sido utilizada para generar índices espectrales, los cuales nos permiten obtener o resaltar ciertas características de la superficie que, bueno, nos permiten resaltar, por ejemplo, vegetación o cuerpos de agua, distintas características. Pero en el caso específico de este trabajo, utilizamos el índice de déficit hídrico, el cual utiliza un índice ya establecido, que es el NDVI, y utiliza información de temperatura superficial para analizar las condiciones hídricas de la superficie, específicamente de la vegetación. Y bueno, este índice fue desarrollado partiendo del modelo teórico de relación entre temperatura y NDVI. Esto es que teóricamente a mayor NDVI debería de existir una menor temperatura. Esto por efecto de la evapotranspiración que llevan a cabo las plantas
y lo cual permite justo disminuir la temperatura del dosel. Sin embargo, si encontráramos esta imagen, esta gráfica es de una zona de cultivo, de un pastizal en un momento en el que había lluvias y como podemos ver la mayor densidad estaba justo en de puntos estaba justo en un alto NDVI y temperaturas bajas. Pero si encontráramos la mayor densidad de puntos en una zona con alto NDVI y temperaturas más altas o un incremento de temperatura, estaríamos viendo vegetación en condiciones de estrés hídrico o con déficit hídrico. ¿Por qué? Porque las plantas cuando llegan a un punto de temperatura en el cual ya no les es suficiente la cantidad de humedad disponible o la cantidad de agua disponible, lo que hacen es cerrar estomas y esto genera un incremento acelerado en la temperatura del dosel. Esta es la gran ventaja de utilizar el índice de déficit hídrico, que si utilizamos NDVI estamos viendo el verdor de la planta, pero el índice de déficit hídrico al incorporar temperatura superficial nos permite observar estrés hídrico aún en plantas, aún en vegetación todavía fotosintética o aún verde. Y en este sentido, el objetivo de este trabajo fue aplicar y analizar el índice de déficit hídrico para bosques templados de Loma Formil 1 en el estado de Durango para los años de 2015 a 2020, utilizando información satelital de la serie Landsat, específicamente de Landsat 8. Bueno, la Omaformil 1, como está al norte del estado de Durango, tiene una superficie de 1.133.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 40% son bosques templados. En un gradiente altitudinal que va de los 1.500 a los 3.200 metros, y bueno, dentro de los cuales se desarrollan bosques de pino encino y bosques mixtos. La metodología consistió en, por un lado, descargar las imágenes Landsat 8 en las bandas rojo, la banda infrarrojo cercano y la banda infrarrojo termal en la banda 10. A estas bandas se les aplicó una corrección radiométrica y una corrección atmosférica, y además se extrajeron píxeles que no cumplieran con la calidad necesaria. Es decir, si había píxeles con nubosidad o con vapor de agua o algún efecto atmosférico que estuviera alterando la condición de la información espectral, bueno, estos píxeles se extraen para mejorar la calidad de los datos. Posteriormente, se estimó NDVI con la banda rojo y la banda infrarrojo cercano, y temperatura superficial fue estimado, como les decía, con la banda 10. Una vez que se obtuvieron estas dos capas, se estimó el índice de déficit hídrico. Este proceso fue hecho dentro de la plataforma Google Earth Engine. Y bien, después se obtuvieron los polígonos de bosque templado y así se obtuvo la información del índice de déficit hídrico para los bosques templados de Loma Formil. Bien, en cuanto a resultados, tenemos estos mapas en los cuales se ve la distribución de déficit hídrico. El déficit, este índice toma valores de 0 a 1, donde 0 son zonas con humedad y donde 1 son zonas justo con déficit hídrico o con más déficit hídrico, y en las cuales se pudo observar que el año 2017 fue el año con menor déficit hídrico, mientras que los años 2016 y 2019 son visualmente los que tenían menor humedad o mayor déficit hídrico. Bueno, aquí están los histogramas de la distribución de los datos con sus respectivas medias. Y bueno, se hizo un análisis de medias en el cual se encontró que efectivamente el año es un factor que genera diferencias significativas en los valores del índice de déficit hídrico,
y posteriormente se hizo una prueba post-hoc, con el cual se hizo una comparación entre pares y en el cual se encontró que el año 2018 y 2019 son estadísticamente similares. Y bueno, como les decía, encontramos que los valores de medias más altos en cuanto a déficit hídrico fue 2016 y 2019, y esto comparándolo con valores o reportes de precipitación del Sistema Meteorológico Nacional para esos años, y para los meses de enero y febrero, pues tenía relación. Esos años fueron años con poca precipitación en esos meses. Mientras que el año con menor déficit hídrico, es decir, más húmedo en esos meses, fue el año 2017. Y bueno, esto nos habla de dos cosas. Una, la importancia de la humedad la importancia disponible en el suelo para llevar a cabo estos procesos de evapotranspiración por parte de la vegetación. Por otro lado, la importancia de la humedad en el suelo para este índice justo. Y también podríamos hablar de que podría existir un tiempo de retorno o de respuesta de la lluvia, de la precipitación, a lo que se ve en la vegetación. Bueno, la precipitación o la sequía y la respuesta que podría tener la vegetación. Como conclusiones, pues encontramos que el índice de déficit hídrico puede ser utilizado con un enfoque multitemporal para analizar condiciones hídricas históricas, ya que, bueno, tenemos información de 40 años hacia atrás. Y bueno, esto a su vez nos permitiría tener como la fotografía general de lo que ha pasado con las precipitaciones, los regímenes de precipitación y el déficit hídrico, y de esta manera poder analizar los riesgos en los que se encuentran nuestros recursos hídricos y nuestros recursos forestales ante el cambio climático. Y bueno, por otro lado, también podríamos utilizar el índice de déficit hídrico con un enfoque estacional para identificar cómo va comportándose a lo largo de las estaciones del año y dentro de diferentes factores como topografía, ¿no? Ver cómo se están modificando el índice de déficit hídrico con respecto a la altitud o a la exposición. Entonces, en general es una área de oportunidad el uso de este índice, ya que ha sido muy poco utilizado en México. Si bien ya tiene años que fue desarrollado, no se ha hecho mucho con él en México, y es un área de oportunidad para poder trabajar con esta información. Y bueno, sin más por el momento sería todo. Reitero mi agradecimiento con los organizadores del 15º Congreso Mexicano de Recursos Forestales, y pues sería todo. Muchas gracias.